Ok, vamos directo con Guayaquil. Entonces ya tenemos la presencia de Martín Ávila Quiñones, coordinador de la política de la FEI, para hablar a propósito de la urbanización en la ciudad de Guayaquil sobre terrenos rurales. Martín Ávila, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Bueno, ¿sobre qué parámetros se fundamenta y se basa esta urbanización de tierras y de zonas rurales en la ciudad de Guayaquil? Bueno, buenos días, licenciado. Gracias por habernos permitido dirigirnos a la Confederación de Pueblos Indígenas y Campesinas. Estamos precisamente ubicándonos, estas familias sin tierra que se encuentran, y queremos, para vos sorpresas, que en la zona de Chongón, naturalmente el burgomaestro de Guayaquil ha declarado más de 1.900 hectáreas zonas urbanas, de rurales pasaron urbanas. Entonces esto nos ha ocasionado muchos problemas en nuestras organizaciones, porque gente que ha matado más que todo ese incentivo, más que todo ese sueño del agricultor de tener sus tierras, de tener sus tierras propias y cultivar dentro de su ámbito económico. Comencemos entonces por el inicio. Estas tierras, Martín, ya tenían sus propietarios originarios, indígenas, campesinos, etcétera, o tenían ustedes la esperanza que esto forme parte de la distribución de tierras de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, sí, ya tenían sus dueños, pero nosotros vemos la ley, si nosotros buscamos y nos vamos un poquito más a fondo, en el 2015 estas tierras solamente tenían un valor de $200.000. Hoy en día, a declararlas estas tierras de rurales a urbanas, ya tienen un valor de más de $3 millones. En el caso exclusivo del señor Tallano. Entonces, esas tierras valían $200.000. Hoy están evaluadas más de $2 millones. Cuando usted menciona esta diferencia en la valorización de la tierra, tiene que ver con algo que lo hemos tratado ya en algunas ocasiones con el tema de ordenamiento territorial. Aquí hay un beneficio por la plusvalía. Ahora, el tema es el siguiente, en ese sector de Chongón, a futuro, se planifica la construcción del nuevo aeropuerto internacional o intercontinental de Guayaquil. El tema pasaría entonces por beneficiar a unas cuantas personas que ya se han apropiado de tierras o han adquirido tierras conociendo esta planificación. Y por otro lado ¿cuál es la frontera agrícola, pues entonces, de la ciudad de Guayaquil y de la propia provincia del Guayas? Claro, eso es lo que nuestro presidente Correa lo decía anteriormente cuando lanzó la ley de herencia en esta cuestión, donde decían que estas tierras estaban siendo sobrevaloradas, y hoy en día nos damos cuenta que verdaderamente ha tenido la razón el presidente de la República en decir que estas tierras, unos pocos se harán ricos, ¿no? Y muchos tendrán las necesidades de adquirir las tierras. Hoy en día no se puede adquirir porque naturalmente hay proyectos estratégicos donde naturalmente hay un negociado ahí en cuestión de tierra. Entonces, donde la frontera urbana se ha abierto, y donde nosotros vemos en esos perímetros, en el canal de Chongón, todo el mundo conocemos, eso no es urbano. Entonces, para declarar urbano tiene que haber servicios básicos, pero ahí no vemos ningún servicio básico. Vemos tierras rurales en las cuales deben, y más que todos, aún más, que son tierras incultas, tierras que no están cultivadas, que deberían ir al momento, a su tiempo, a tierras de manos campesinas, a gente que no tiene tierras para poder producirlas. Y eso ayudaría muchísimo, y están reduciendo lo que dice en la ley de la soberanía alimentaria, y hoy en día que tenemos, que fue aprobada en el 2016, la nueva ley de tierra. Ahora, si se está afectando 1.900 hectáreas, que es bastante, 1.900 hectáreas, y ya hay la ordenanza en el sentido de la declaratoria de tierra urbana desplazando a lo rural, ¿cuál va a ser el efecto entonces en el desarrollo agrícola y soberanía alimentaria de la ciudad de Guayaquil? Y dos, ¿hacia dónde se debería extender entonces pues la frontera agrícola de la ciudad y de la misma provincia? Eso lo tendría que decir el propio alcalde. Entonces, ¿por qué razón abrió la frontera urbana? Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde es la proyección? Entonces, lo que sí nosotros vemos que en esta cuestión
ha manejado y se ha visto 300 a 400 familias, su sueño se ha visto truncado en querer realizar lo que saben hacer, producir para poder apoyar y más que todo apuntar a la verdadera soberanía alimentaria que hoy en día tenemos. Cuando usted me habla y me menciona de 300 a 400 familias que se verían afectadas, ¿estas 300 a 400 familias estaban produciendo en esa zona? Bueno, son tierras incultas que la misma ley de tierra lo dice, claramente lo dice, que son tierras que deberían ser distribuidas y deberían ser de una forma inmediata ponerlas a trabajar en un sector productivo. Entonces, el proyecto lo que estaba llevando, el proyecto de ATLM, el proyecto de Plan Tierra, es precisamente lo que está inmersiendo y que está apoyando en esta cuestión que para poder realizar y para poder los campesinos adquirir las tierras y poderlas tener netamente productivas, no incultas como están ahorita. Martín Ávila, muchas gracias por estar con nosotros y por cierto a la ciudadanía. Estos son temas que hay que analizarlo, debatirlo y socializarlo a profundidad. Para todos es conocido que la vía a la costa son áreas tremendamente importantes. Cuidado, esa carrera por la especulación de la tierra para urbanizar, atenta contra el desarrollo rural, contra el desarrollo agrícola de la población, en este caso de la propia ciudad de Guayaquil y de la provincia del Guayas. Es momento que la provincia del Guayas comience a plantear su propia agenda de desarrollo, pero no en base a determinados proyectos que permiten a aquellos que conocen de la información de esa planificación adquirir esas tierras a precios bajos para luego con la especulación beneficiarse con los costos altos. Esto no se trata de atacar a nadie, se trata de defender los derechos de un pueblo, se trata de defender los derechos que una ciudadanía y una población tiene en la necesidad de participar en la planificación de una provincia. Se habla mucho de participación ciudadana, pero ¿qué tanto participa la ciudadanía en la planificación de la ciudad, de la provincia, de la región? Desarrollo local y territorial todavía en el Ecuador queda debiendo. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal.